Muy bien, le voy a pedir a la señora Dilma, que la veo acá, si puede hacer oración, señora Dilma, por favor. Vamos orar. Buenos dias, queridos e amados Padre Celestial, do céu, e da terra, de toda a humanidade. Queremos orar a vós humildemente, agradecendo por as bênçãos maravilhosas que vós tem dado a cada um de nós outros, a cada irmã, a cada ser vivente, Pai. Queremos orar a vós pedindo-lhe muitos anos, vida, saúde e proteção, por a Santa Sagrada e Unigênita Madre verdadeira de la humanidade. Saúde para seu corpo físico, internamente e externamente, Pai. Oramos pedindo proteção para ela, espiritualmente, Pai, fisicamente, de norte a sul, leste a oeste, Pai. Também queremos orar por os seus filhos, filhas, netos e netas, Pai, pedindo proteção também para eles, espiritualmente e fisicamente, que eles possam reconhecer cada vez mais o sacrifício, o trabalho, o honor de los padres verdadeiros de la humanidade e poder unir completamente de coração aos padres eternos e verdadeiros de la humanidade. Pai, oramos por todos os nossos irmãos, irmãs, primeira, segunda, terceira geração, filhos que se apartaram do caminho, Pai Celestial, da vossa luz, da vossa palavra, de vosso amor, Pai. Oramos por cada um deles para que eles um dia se arrependam e possam volver ao caminho do vosso princípio, ao caminho da vossa luz, da vossa verdade, e poder cada um de nós outros, Pai Celestial, viver uma vida centralizada, Pai, unida aos padres verdadeiros de la humanidade, unida à Santa e Unigênita Madre verdadeira de la humanidade, trabalhando em la providência divina. Pai, queremos orar a vós, pedindo também, Pai Celestial, bendiga a Santa e Unigênita Madre verdadeira de la humanidade, na entrada do templo Xungungun, com todas as famílias, Pai Celestial, bendecida, Pai, as famílias que realmente, Pai Celestial, estão lutando o dia a dia para poder ir ao chamado de los padres verdadeiros de la humanidade, em Champio, toda a família Xambô, primeira, segunda, terceira geração, tanto aqui no Ocidente como no Oriente, Pai, em todas as partes onde tem famílias, Pai Celestial, bendecida Xambô, que podamos ir com teu permisso humildemente, em nome dos verdadeiros Padres, ao chamado de la Santa Sagrada e Unigênita, Madre verdadeira de la humanidade. Queremos também, Pai Celestial, orar por nossas famílias, nossos irmãos, nossos filhos, Pai, pedindo a sua bênção, Pai, que iluminai a mente, a consciência e o coração de cada um deles, Pai Celestial, para que eles possam reflexionar, Pai, arrepender-se e poder volver para receber sua bênção, Pai Celestial. Pai, queremos agradecer a vós por toda a bênção maravilhosa que tu tem dado a cada um de nós outros. Também vos pido humildemente em seu nome, em nome dos verdadeiros Padre, Pai, que possais inspirar a nossa figura central, pastor Javier Serra Serra, para que possa ele, Pai, dirigir a sua palavra e para que todos nós outros podamos, Pai Celestial, encher nossas copas que sempre estão vazias. Oro tudo isso agradecendo-te humildemente, elevando esta oração em nome dos verdadeiros padres, informando em meu nome Dilma de Sena Sala, uma família bendecida central. Rádio, rádio. Ay, muchísimas gracias, señora Dilma, por la profunda oración. Ahora voy a compartir con ustedes. Yo no recuerdo exactamente si en algún momento nosotros lo leímos esto, pero es de todas maneras muy interesante. Un mensaje, un discurso del reverendo Ken Sudo el día 13 de junio del año 1976, y él escribe, o sea, está aquí como título, ¿qué permanecerá para siempre? Entonces vamos a leer esto y sacar algunos puntos interesantes para nuestra vida espiritual. Dice, a lo largo de la historia de la humanidad, muchas personas aparecieron y desaparecieron, y muy pocas permanecieron para siempre. Muchas ideas aparecieron y desaparecieron, pero muy pocas permanecieron para siempre. Muchos acontecimientos históricos sucedieron, aparecieron y desaparecieron, y muy pocos permanecieron para siempre. Incluso en nuestra vida de fe, desde el comienzo de nuestra vida en la Iglesia de la Unificación, muchas cosas sucedieron, muchas cosas aparecieron pero desaparecieron.
La campaña del Madison Square Garden apareció y desapareció, y la campaña del Estadio Yankee vino y se fue, y la campaña del monumento a Washington vendrá y se irá. Entonces, ¿qué queda? Después del Yankee Stadium, muchos miembros se sienten vacíos. Trabajamos tan duro de la campaña, de la mañana a la noche, y cuando la campaña termina, nos sentimos vacíos. Aunque estudies mucho, cuando acaba el examen, sientes cierto vacío. ¿Por qué? He trabajado duro, pero aunque la campaña haya tenido éxito, sigo sin sentir una alegría burbujeante. Cumplí mi misión, pero eso es todo, nada especial. Tenemos algún agujero en el corazón, un gran hueco en el pecho. ¿Por qué? Lo que va y viene y lo que permanece son diferentes. ¿Qué puede permanecer? No es la campaña en sí, no es la propia responsabilidad externa, no es el resultado de la prueba en sí, ni el resultado del estudio en sí, no es el conocimiento en sí, sino una vívida relación con Dios, vívidas relaciones con hermanos y hermanas en los que permanecerán. Esto, señora Dilma, es muy importante lo que está mencionando acá. Está haciéndonos reflexionar, reverendo Kensudo, de que la acción en sí no es lo que va a quedar en el recuerdo, en el corazón. Aquí mencionó varios eventos, mencionó él en el Yankee Stadium, actividades, cualquier actividad que uno haya realizado. Toda la gente que la realiza o toda la gente que participa de una actividad, el momento de la actividad es excitante. La gente está muy, muy entusiasmada, toda la gente tiene gran energía, pero luego cuando termina el evento, uno siente un vacío. ¿Usted ha tenido esa experiencia, señora Dilma? Que después que termina el evento hay un sentimiento de vacío, algo falta. Entonces aquí, reverendo Kensudo dice que lo único que queda de cualquier actividad que uno haya realizado es la experiencia que yo haya tenido con Dios y la experiencia que yo haya tenido con los hermanos y hermanas. Eso es lo que va a quedar en el recuerdo, no tanto la actividad en sí. Es muy importante. Uno puede decir, yo hice mucha actividad de testimonio, yo hice mucha actividad de recaudar fondos, yo cumplí barreras, o sea, yo superé las barreras, cumplí las metas, yo llegué a ser el mejor, pero eso pasa. Lo único que realmente va a quedar fue la experiencia que yo haya tenido con Dios realizando esa actividad, esas actividades o cualquier actividad que haya realizado. Muy importante esto para los jóvenes que están comenzando su vida de fe, en no dar demasiado énfasis a la actividad en sí que se está realizando, la cual es importante, obviamente. Las actividades son muy importantes, pero más importante, señora Dilma, es mi hermano, mi hermana, aquel hermanito que está allá junto conmigo, caminando, saliendo juntos cada mañana, conversando sobre Dios, conversando sobre los padres verdaderos, mi experiencia con Dios cada mañana. Eso es lo más importante, lo que se debe cultivar, ese tipo de experiencia. Dice, a través de una intensa campaña, por mucho que trabajen de la mañana a la noche, aunque repartan miles de entradas y cientos de personas vengan de su parte, aún así, cuando termine la campaña, todo habrá terminado. A través de esta intensa campaña, si no pueden crear la relación vívida con Dios, las relaciones vívidas con hermanos y hermanas, no pueden sentir que algo precioso permanece en su seno. ¿Ah? Entonces, es muy importante si ahora nosotros estamos entrando a una nueva era donde eh, los jóvenes especialmente están comenzando su vida interna, su vida de fe. Ellos tienen que saber de que las relaciones humanas son muy importantes. Si bien es importante una meta, hay que restaurar toda la humanidad. Esa es la meta que tenemos, la meta de Dios. El foco central es mi vivencia con Dios en ese proceso. ¿Ah? En el proceso de estar buscando restaurar mi país, o restaurar mi familia, restaurar mi país, restaurar el mundo, en este proceso que va a durar el tiempo que dure,
lo más importante, el tesoro que yo voy a llevar para el mundo espiritual, la experiencia más profunda que yo voy a compartir en el mundo espiritual, o lo que voy a compartir como testimonio con mis hermanos y hermanas, señora Dilma, si alguien me dice, cuente su testimonio, cómo fue realizar esa actividad. Mi testimonio va a ser, en esa actividad en particular, experimenté a Dios profundamente y tuve lindas relaciones con hermanos y hermanas que no conocía bien. No los conocía bien, nos tocó trabajar juntos y ahora pude conocerlos profundamente. Son hermanos preciosos, tienen una fe increíble y eso es lo más maravilloso. Y luego cumplimos la meta o llegamos cerca de estos números que se cumplieron, pero lo más precioso fue mi vivencia con Dios. Eso es lo que permanece para siempre, dice Reverendo Kensudo. Nuestros estudiantes del seminario Barrington deben haber estudiado muchos pensamientos del pasado, pero creo que se dan cuenta de que aunque conozcan a mucha gente y muchas ideas, de tantas ideas, ¿cuántas pueden ser evaluadas como preciosas y eternas? El hecho permanece, pero su valor no puede permanecer. Él tenía esta idea. Puedes memorizar la idea de alguien para hacer un examen. Cuando alguien va a hacer un examen, entonces estudia la idea, el concepto de alguna persona, pero su valor no permanece. Si se les da alguna gran responsabilidad y si cumplen con su responsabilidad, aún así, si ustedes mismos no están conectados directamente con Dios, con el Dios vivo y viviente, y si no tienen una experiencia viva con Dios, aunque trabajen duro, fíjense qué profundo, aunque trabajen tan duro y el resultado haya sido tan bueno, aún así en su corazón, en su pecho, hay un gran vacío. Si su responsabilidad no es tan grande, pero a través del cumplimiento de su responsabilidad, si usted tiene una experiencia viva de piel a piel con Dios o con el corazón de sus hermanos y hermanas, entonces esta experiencia les enseñará que su vida es preciosa. Fíjese qué interesante, señora Dilma. Dice acá algo muy importante que es interesante reflexionarlo para los jóvenes. Yo estoy con mucha esperanza en los jóvenes, por eso enfoquemos este contenido para los jóvenes que están comenzando ahora su vida de fe. Reverendo Kensudo dice, aunque tú cumplas tu responsabilidad perfectamente, aunque hayas traído el resultado más alto esperado por todos, pero si en ese proceso no has tenido una experiencia con el Dios vivo, viviente, y no has tenido una experiencia entre hermanos y hermanas, entonces te vas a sentir al final con un gran vacío en tu corazón, dice. Pero a cambio, dice el reverendo Kensudo, si tú has cumplido cierta responsabilidad, tu responsabilidad no ha sido tan grande, ha sido algo mucho más simple, tu tarea, pero aunque simple tu tarea, aunque el resultado no haya sido tan grande, pero si has tenido una experiencia de piel a piel con Dios, piel a piel con Dios, es decir, una experiencia muy profunda con Dios en esta pequeña tarea que estoy cumpliendo, y he tenido experiencias profundas también con ese hermanito, con esa hermanita, con esa familia, entonces esta experiencia les enseñará que su vida es valiosa. Fíjense ustedes acá cómo nos ayuda Reverendo Sudo a cambiar el concepto de vida pública. Vida pública, si bien la tarea que hay que cumplir es importante, hay que restaurar toda la humanidad, nosotros no podemos perdernos en la meta, es decir, enfocar todo en la meta. Ya el foco está claro. Ahora debo enfocarme en el proceso, cómo yo voy a comportarme en el proceso hasta cumplir la meta. Y en el proceso, lo que importa es cómo está siendo vivida mi relación con Dios. Aquí el reverendo Kensudo dice una relación vívida con Dios y con los hermanos y hermanas. En este proceso de restaurar el mundo, ¿cuánto amor yo tengo hacia mi hermano, hacia mi hermana? ¿Verdad, señora Dilma? Cuánto yo estoy preocupado por la situación de aquel hermano y hermana que a lo mejor no tiene para pagar la luz o el agua, o a lo mejor falta comida? ¿Cuánto yo estoy preocupado? ¿Cuánto yo tengo la capacidad de, si al mismo tiempo estoy mirando la meta que debo cumplir, al mismo tiempo estoy mirando la realidad de cada uno de ellos?
¿Cómo yo puedo tener un corazón mínimo, mínimo, por lo menos de empatía, ¿no? Y de, como dijimos, misericordia, empatía hacia mi hermano y hermana y hacia la situación de los demás? Entonces, eso dice el reverendo Kensudo, es lo que al final uno va a reflexionar y va a decir uno mismo, a pesar de que tenía esta tarea tan grande, pudimos tener muchas experiencias profundas con Dios, muchas experiencias profundas entre hermanos y hermanas también. Ha habido muchos pensamientos, dice, muchos hechos, es decir, muchas cosas hemos tenido en nuestra vida de fe, muchos pensamientos, muchas ideas, muchas actividades, muchos héroes en el pasado, sin Dios. Aunque los hechos permanezcan, su valor desaparece. Incluso en la iglesia de la unificación, si hay, dice, actividad sin Dios, aunque el hecho permanezca, es decir, se hizo esta actividad, el registro de ese hecho queda registrado, aunque el hecho permanezca, el valor no permanece para siempre. El valor, dijimos que es ese valor agregado que ha sido esa experiencia con Dios y con los hermanos y hermanas. Aunque hayamos participado en las campañas del Madison Square Garden y del Yankee Stadium, si no hemos tenido experiencias vívidas con Dios y con los hermanos y hermanas, aunque el hecho permanezca, el valor no perdura. Esta es la razón por la que muchos hermanos y hermanas se sienten vacíos después del Yankee Stadium, ¿no? Entonces, mucha gente que participó en esa época, en este estadio, cuando hubo un momento de tormenta, de lluvia, entonces mucha gente, a pesar de que, hermanos y hermanas, a pesar de que fue algo milagroso que pudieron realizar aún así el evento, si no hubo una experiencia con Dios y con los hermanos y hermanas, no hay un contenido profundo, profundo que permanezca, que uno pueda compartir desde el corazón. Uno puede compartir el hecho. Sucedió esto otro, sucedió esta circunstancia, hicimos oración, paró la lluvia y continuamos con el evento. La gente vino de todas maneras, participó mucha gente, más de lo que esperábamos después de la lluvia. Los hechos permanecen, pero la experiencia con Dios no, no nos va a dar esa sensación de plenitud. No es porque la campaña en sí no fue victoriosa, sino porque esa persona no tuvo una experiencia vívida con Dios, experiencias vívidas con hermanos y hermanas, que su corazón está vacío, ¿vale? Entonces esto es muy, muy profundo. ¿Cómo podríamos resumir esto en este momento nosotros? Cualquier cosa que haga, cualquier cosa que hagamos, siempre hay una meta, ¿verdad? Cuando uno va, por ejemplo, a algún lugar, cuando uno hace cualquier cosa, siempre está el propósito de por qué estoy haciendo algo. Si yo voy a visitar a alguien, el propósito es visitar a alguien. Pero si mi propósito es cumplir una obligación de visitar a alguien, entonces no voy a poder tener la experiencia de ir a visitar a alguien con Dios y poder empatizar con esa familia o con ese hermano y hermana porque estoy enfocado en la tarea que es visitar a alguien. Todo, todo, todo tiene una meta, un propósito y luego, cuando ya está establecido el propósito, necesito estar chequeando si estoy conectado con Dios realizando ese propósito o esa actividad, ¿no? Si estoy consciente de las circunstancias que están sucediendo en ese momento con hermanos, con hermanas, con personas, etcétera, etcétera. Eso no podemos descuidarlo. A veces nos enfocamos, a veces nos enfocamos en la tarea, en la meta, y nos olvidamos del resto, nos olvidamos inclusive de estar haciendo las cosas con el amor de Dios, o nos olvidamos, por ejemplo, de la dificultad que tiene aquel compañero, aquella compañera, aquella familia, y nosotros, en cierta forma, atropellamos el conflicto que tienen las personas en acompañarnos en el cumplimiento de la meta, cuando en realidad lo importante también, lo que se adiciona, como dice el reverendo Kensudo, lo que se adiciona a la meta, al cumplimiento de la meta, es esas experiencias, ¿no? Y caminar con el corazón y el amor de Dios y considerar muy profundamente la experiencia con aquel hermano y hermana que nos está acompañando. Si estudiamos sin Dios, somos activos, pero sin Dios. Fíjese qué profundo. Si estudiamos sin Dios,
si somos activos pero sin Dios, esta es la razón por la que nos sentimos vacíos. Muchos podrían pensar que porque somos miembros de la Iglesia de la Unificación, somos automáticamente uno con Dios. Yo no lo creo así. Hay muchas vidas ateas en el verdadero sentido, aún en nuestra iglesia, dice el reverendo Kensudo. No en el sentido ateo como es en el mundo de afuera o agnóstico, sino que soy creyente en Dios, pero no a el nivel de buscar una vivencia con Dios. Creo en Dios conceptualmente, pero no al nivel de vivir con Dios, que es lo que nos está enseñando acá el reverendo Kensudo. Entonces, aún dentro de la iglesia, la unificación dice, nosotros estudiamos mucho el principio divino, pero sin el Dios vívido. Somos activos, pero sin el Dios vívido. Esta es la razón por la cual, aún como miembros de la iglesia, de la unificación, nos sentimos vacíos en nuestro corazón. Falta algo, nos sentimos secos. Pasan años y años y años, van pasando con esa relación tan o superficial con Dios o con los demás, que al final nos tornamos vacíos y estamos viviendo una vida por conveniencia, en el sentido de que este es el camino providencial central en este momento, entonces lo estoy siguiendo, o simplemente porque mis antepasados me trajeron hasta acá y me siento bien, me siento cómodo, me siento en paz, mi conciencia ya no me hace sentirme que falta algo existencial y nos quedamos en eso. Entonces, no estamos nosotros explorando nuestra relación profunda con Dios, como menciona acá, vívidamente. ¿Ah? Entonces, hay muchas vidas ateas en el verdadero sentido, aún en nuestra iglesia, dice el reverendo Kensudo. Debemos comprender que los hechos no son el fundamento del valor, hacer algo. ¿Ah? El hecho de que tú hayas hecho algo, hayas cumplido algo, no es el fundamento del valor, porque cumplir algo básicamente tiene que ver con la capacidad, ¿no? Hay personas que tienen mucha capacidad de hacer algo, hay personas que tienen poca capacidad de hacer algo. Entonces, eso no puede determinar el valor del ser humano. El hecho de que vivamos aquí no es el fundamento de nuestro valor. El hecho de que seamos miembros de la Iglesia de la Unificación no tiene nada que ver con el valor de nuestra vida. El hecho es el hecho. El valor es diferente del hecho. Los grandes hechos pueden equivaler a un gran valor. Incluso los pequeños hechos pueden tener un gran valor. Pero los grandes hechos no pueden tener ningún valor. Los hechos son los hechos y el valor es el valor. Los hechos no pueden ser el fundamento del valor. El valor lo decidirá Dios, o en otras palabras, nuestra relación con el Dios vivo. Eso es lo que va a determinar el valor, querido hermano y hermana. Y esto lo dijo en los años 70 el reverendo Sudo. Estas cosas a veces se nos olvidan o no las analizamos profundamente y hemos determinado el valor muchas veces de alguien basado en su capacidad de, como dice acá el reverendo Kinsudo, del hecho. Hemos dado valor a las personas que son capaces de cumplir alguna meta. Entonces determinamos a esa persona como el modelo del valor, cuando eso es un hecho. ¿Se entiende, señora Dilma? El hecho, hay un hecho que es recaudar fondos. Ponga usted un ejemplo. Entonces vamos a enviar a un grupo de jóvenes a recaudar fondos. 5 jóvenes. De repente, uno de los 5 rompió todas las metas, hizo el doble, el triple. Si yo coloco a ese joven como el modelo del valor, es decir, ustedes 4 que no consiguieron cumplir esa meta, ustedes no tienen valor, tienen que tornarse personas de valor como ese que cumplió la meta. Ahí estoy equivocado, porque el valor no tiene que ver con el hecho. El hecho de que alguien cumplió la meta es capacidad, tiene capacidad, que es diferente. Ese joven que rompió la meta 3 veces, recaudando fondos en una sola vez, rompió la meta 3 veces, hizo el doble, el triple, es su capacidad. El valor es la experiencia que yo estoy teniendo con Dios tratando de cumplir la meta. Entonces, supongamos que un joven
cumplió 3 veces, es decir, superó 3 veces la meta, y los otros jóvenes llegaron a la mitad, pero tuvieron profundas experiencias con Dios, inclusive superando su limitación porque consiguió hacer un poquito más, aunque no se acerca a lo que cumplió esa otra persona que tiene gran capacidad, ese otro joven, pero el valor de estos jóvenes que apenas pudieron cumplir un poquito más de lo que hacían comúnmente, tiene un tremendo valor. Entonces, el valor y el hecho son dos cosas diferentes. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros los líderes para poder introducir esto en los jóvenes? Nosotros deberíamos decir, mira, este joven cumplió una meta muy alta, tiene una capacidad increíble, ustedes tienen que aprender de él cómo él, la táctica que él tiene para poder presentarse y poder vender el producto. Y además, ustedes tienen que practicar todos juntos la experiencia de vivir, caminar junto con Dios y amar a ese hermano y esa hermana. Conéctense de corazón con ese hermano que trajo gran resultado, conéctense de corazón con él, ámenlo, aprendan de él, absorban con amor verdadero, con cariño, no se sientan disminuidos, no se sientan envidiosos, sino que abran su corazón y conéctense con aquel hermanito o hermanita que consigue cumplir una meta alta. Entonces llevamos a la experiencia de el hecho, llevamos un contenido más interno. Caminamos junto con Dios y nos conectamos de corazón. Entonces todos los hermanitos que no, o hermanas que no consiguen cumplir una meta, eliminan su envidia, eliminan su conflicto interno, envidia hacia aquel hermano que cumplió una meta y lo abrazan y aprenden junto con él. Entonces ahí se juntan todos los puntos que está mencionando Reverendo Kinsudo. Camino con Dios y me uno y abrazo a este hermano y hermana que consigue traer resultados. Y por otra parte, el hermano o hermana que trae gran resultado también no se torna arrogante, sino que tiene un corazón también muy comprensivo, humilde, y se conecta con sus hermanos que todavía no consiguen cumplir la meta, se conecta de corazón y todos juntos avanzan hacia esta experiencia de haberse amado, haber aprendido el uno del otro, la virtud, la cualidad de cada uno y todos avanzan juntos. Puede ser que este hermano que consigue grandes metas tiene una actitud para presentarse frente a la gente muy especial, pero que no es muy espiritual, pero le sirve, es muy especial. Entonces este hermanito puede aprender de aquellos otros hermanos que no consiguen una meta tan alta, pero tienen experiencias profundas con Dios. Entonces se combina todo cuando nosotros no colocamos el hecho como el centro de todo, sino que enseñamos también sobre esta otra parte más interna, la experiencia que se tiene en el proceso para poder realizar cualquier hecho. Entonces dice el reverendo Kensudo, dice, el valor lo decidirá Dios y nuestra relación con el Dios vivo. Cuando estemos en el mismo punto de vista que Dios, nuestro punto de vista será precioso. Si vemos como Dios ve, nuestros ojos serán preciosos y nuestra comprensión será tan preciosa como la de Dios. La cuestión es si podemos ver como Dios. Si podemos sentir como Dios siente, nuestro sentimiento será valioso. Si nuestra acción es la misma que la de Dios, entonces nuestra acción será preciosa. Pero si nuestra acción es diferente de la de Dios, distante de Dios, entonces esa acción no será preciosa en absoluto. ¿Ah? Entonces, el hecho o la acción que nosotros estemos realizando solo tiene valor si podemos hacerlo junto con Dios siempre. Entonces, ¿cómo se ve como Dios ve? ¿Cuáles son los ojos de Dios que tiene hacia nosotros para poder ver con los ojos de Dios? ¿Cuál es la comprensión que Dios tiene si queremos nosotros tener esa experiencia en el día a día como la que Dios tiene? Dios tiene siempre el corazón pacífico. ¿Ah? Dios siempre tiene un corazón pacífico. Entonces, con paz, en primer lugar, cuando esté realizando cualquier actividad en la vida de fe o en el día a día, en su casa, en su trabajo, cualquier actividad que esté realizando, si uno invita a Dios a su corazón, entonces
lo primero que se va a tornar es una persona que tiene paz, transmite paz a los demás, aún en el trabajo, aunque no sea una actividad necesariamente en la iglesia de unificación, testificando, recaudando fondos o dando conferencias, que son básicamente las actividades que realizamos siempre, o dando un sermón. No solamente en esa área espiritual, sino que en el día a día. Las personas que no viven internamente las 24 horas en la iglesia pueden aplicar esto también en su día a día, en su trabajo, cuando tienen que hacer las cosas en casa. Si nosotros hacemos todo con el corazón de Dios, entonces siempre vamos a estar realizando esas actividades en paz. Eso es lo primero que vamos a sentir. Si estamos con Dios en nuestros corazones, vamos a tener paz. Lo segundo, paciencia. Dios ha tenido mucha paciencia a lo largo de miles y miles y cientos de miles y miles y más miles de años de historia con nosotros. Dios es un ser muy paciente. Entonces nuestra actitud al hacer las cosas con Dios es tener paciencia, no irritarse tan rápidamente, tan fácilmente. Entonces ahí estoy introduciendo el carácter de Dios en las actividades que yo hago en el día a día. Dios tiene paciencia para escuchar, Dios tiene paciencia para ver desde el punto de vista de la otra persona. Entonces no es alguien encerrado en su propia opinión, su propio punto de vista. Y lo tercero que podemos decir, Dios tiene amor. ¿Ah? Dios tiene amor verdadero hacia todos nosotros. Entonces yo también voy a introducir el amor verdadero. ¿Y cómo es el amor verdadero? El amor verdadero siempre quiere dar. Esa es la cualidad más esencial del amor verdadero. Da y olvida lo que dio. Da paciencia, da tiempo para las personas. Entonces, si agregamos, querido hermano y hermana, todas estas cualidades a las acciones que realicemos, como dije, no necesariamente a la vida interna, porque la mayoría de nosotros vivimos no internamente, ya tuvimos nuestra época, ¿verdad, señora Dilma, de miembro interno? Hace muchos años ya fuimos miembro interno. En el caso mío, yo estoy más metido porque estoy ocupando una posición pública todavía, pero, pero hago cosas siempre en relación a los demás también, pero no como un miembro de 24 horas, miembro full time. Entonces, no necesariamente en ese ámbito de la vida interna full time, sino que en el día a día podemos nosotros también introducir estos valores, estos criterios, estos valores de tener a Dios en ese nivel, para que nuestra vida tenga valor y para que las cosas que hagamos no sean vacías. Estaba viendo ahí hay un libro que se llama Foco, muy interesante, creo que de Coleman, no recuerdo exactamente el autor, pero se llama Foco, y ahí enseña que nosotros necesitamos tener esa cualidad de poder estar siempre entusiasmados para poder realizar nuestras actividades. Entonces hay como un gráfico donde se enseña cuando nosotros estamos concentrados y hacemos las cosas con excelencia. Es como la motivación y el desafío tienen que estar en perfecta sintonía para que uno entre en ese estado de foco o de flujo. ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta, señora Dilma, que algunas veces cuando usted está bien concentrada en algo, parece que uno desaparece y está totalmente metido en lo que está haciendo y realiza esa acción muy bien, perfectamente? Entonces hay un estudio que se ha hecho donde la motivación y el desafío, la motivación que tengo de hacer algo y el desafío que me exige esa tarea, se mueven en un nivel justo donde yo puedo permitir que el flujo, que es la concentración, se produzca, ¿no? Entonces, cuando se produce ese flujo, en ese momento yo entro en un estado de completa absorción de la tarea que estoy realizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se ha dado cuenta, señora Dilma, que pasa el tiempo sin que se haya dado cuenta? De repente pasó el tiempo porque usted estaba tan enfocada
en esa actividad que el tiempo pasó sin darse cuenta. ¿Ah? Entonces, bueno, no sé por qué me metí para ese lado, pero bueno, nosotros necesitamos tener en cualquier acción este balance entre la motivación, una buena motivación y el desafío. ¿No? Entonces, en esta acción que vamos a realizar, nosotros tenemos que introducir a Dios. ¿No? Veámoslo de esa manera. ¿Ah? No, cuando nosotros introducimos a Dios en esta suma de la motivación y el desafío, entonces nosotros podemos agregar también un valor mucho más profundo a cualquier acción que realicemos, ¿no? Cualquier acción que realicemos en nuestra vida va a estar siempre con estos valores agregados, ¿no? Voy a estar experimentando profundamente cada actividad. La cuestión dice, si vemos como Dios ve, nuestros ojos serán preciosos y nuestra comprensión será tan preciosa como la de Dios. La cuestión es si podemos ver como Dios, si podemos sentir como Dios siente, nuestro sentimiento será valioso. Si nuestra acción es la misma que la de Dios, entonces nuestra acción será preciosa. Pero si nuestra acción es diferente de la de Dios, distante de la de Dios, entonces esa acción no será preciosa en absoluto. El valor de los hechos será decidido por Dios, por la distancia de Dios. Si no hay distancia de Dios, entonces todo será precioso. Tu palabra será preciosa, tus acciones serán preciosas, tu corazón será precioso, tu vida será preciosa, tu sonrisa será preciosa, tu ira será preciosa, cada uno de tus comportamientos será precioso. Pero si estás alejado de Dios, cada uno de tus comportamientos no será precioso. Derramar lágrimas no puede ser precioso. Tu esfuerzo será en vano. Tus obras serán en vano. E incluso tu sangre será en vano. ¿Cuántas personas murieron en vano en el pasado solo porque su vida o su muerte no tenían nada que ver con Dios? El punto de vista de Dios y el deseo de Dios. Aunque hubieron grandes líderes mundiales, especialmente grandes fundadores de las religiones, estas religiones antiguas como el budismo y el confucianismo. En el budismo tenemos a Buda, Siddhartha Gautama, cuando él mandó un mensaje a la tierra, o cuando Reverendo Sanjun Lee lo visitó, Buda quería estar lejos, escondido en las montañas. No quería estar frente a nadie porque se dio cuenta que a pesar de que fundó una religión muy, muy profunda, muy, muy interesante, nunca habló de Dios. Nunca enseñó sobre Dios a sus discípulos. Entonces sus discípulos nunca buscan a Dios. El budismo no busca a Dios. El budismo es casi como una religión atea. Es una religión atea. Entonces él, aunque hizo un tremendo esfuerzo para sacar a la gente del sufrimiento, no habló de lo más precioso, de lo más importante que puede sacar a la gente definitivamente del sufrimiento, que es Dios. Confucio lo mismo. Hay un mensaje muy, muy interesante que llegó, fue enviado por Confucio desde el mundo espiritual, donde él también tiene un tremendo remordimiento de conciencia. Confucio estableció las bases éticas y morales de algunos países en Oriente, entre ellos Corea, Japón y otros países orientales, pero a pesar de eso no habló de Dios. Confucio dice, yo intuía en mi corazón que había algo trascendental, pero nunca me enfoqué en saber qué era. Y no habló de Dios. Y eso, a pesar de que él introdujo una filosofía tremenda, una filosofía social tremenda, no habló de Dios, querido hermano y hermana. Hacer las cosas con Dios tiene un inmenso valor para nuestra vida de fe. No necesita ser un Confucio, no necesita ser un Buda, no necesita ser un gran líder espiritual para poder eh, considerarse como alguien que realmente tiene valor lo que hace, las acciones que hace. No necesitan ser grandes cosas. La acción diaria, hacer cada cosita en el día a día pensando en Dios, le da un valor trascendental a todo lo que hacemos, querido hermano y hermana. Por eso el reverendo Kien Sudo dice, el valor de los hechos será decidido por Dios por la distancia que yo tengo hacia Dios. Inclusive podemos decir que si nosotros queremos hacer las cosas con Dios, no debe haber ninguna distancia. Dios debe estar dentro de nuestros corazones siempre
pulsando hacia afuera, tocando a través de nosotros. Entonces continuemos, dice, recuerdo una historia, dice, nací en la ladera de una pequeña montaña, al lado de nuestro pueblo, había un pequeño río. En verano a veces llegaban troncos. Un verano vino un gran atasco de troncos y nuestro pueblo quedó casi cubierto por la inundación. Se llevaron muchas casas. Cuando, cuando la inundación empezó a amainar, un hombre famoso por su avaricia se tiró al agua para intentar coger la madera que había arrastrado la inundación. Murió por la madera, murió por codicia. Solo tenía una vida, nunca se le dieron dos vidas. Debido a esta historia, incluso ahora, la gente del pueblo se ríe de él. Él quería aprovecharse de la madera que llegó por codicioso. Es famoso porque perdió la vida por avaricia. Nació una vez, vivió una vez y murió una vez. A causa de su avaricia, su muerte le hizo famoso. A Jesús también se le dio una vida. Nació una vez, vivió una vez y murió una vez en la cruz. Fue despreciado, ridiculizado, culpado y acusado, y fue asesinado, pero se convirtió en la causa de la salvación de la humanidad. Gracias a su muerte, millones y millones de personas han recibido la vida, aunque Él murió. El valor de su vida permanece para siempre. Él murió y a nosotros se nos ha dado la vida. En este sentido, está vivo, murió por el bien de Dios y de la humanidad, y su vida se hizo preciosa. El valor de su vida es insondable porque era uno con Dios. Su punto de vista era uno con el de Dios. Cuando murió, en cierto sentido, Dios fue crucificado. La muerte más preciosa de la historia de la humanidad fue la muerte de Jesús. El hombre codicioso tenía una vida. Jesús también tenía una vida. La misma vida, pero el valor es diferente. El hecho de la muerte es el mismo, pero el valor de sus muertes es diferente. Pensamos en el valor de la vida, pero también tenemos que pensar en el valor de la muerte. ¿Cómo podemos vivir una vida preciosa y morir una muerte preciosa? La unidad con Dios significa que solo cuando usted mismo tenga la preciosa verdad de Dios, será evaluado como un hombre precioso. Si tiene la personalidad de Dios, entonces será considerado un hombre precioso. Cuando tenga el corazón de Dios, su corazón será tan precioso como el de Dios. El valor de la vida se decidirá por la verdad, la personalidad y el corazón. Por muy exitosa que sea la campaña o por muy grandes logros que pueda obtener a través de su estudio, si no pueden aumentar sus valores de verdad, personalidad y corazón, ustedes mismos no podrán ser grandes. En las campañas u otras actividades, en las profundidades de la oración, si tienen experiencias profundas con Dios, si se ha llorado por Dios para comprender su corazón, esa relación secreta de corazón con Dios permanece para siempre. Cuando vayan al mundo de los espíritus, podrán hablar con Dios sobre eso. Entonces Dios también será inspirado. Incluso en la Iglesia de la Unificación, muchos miembros jóvenes son ambiciosos. La ambición centrada en Dios es buena, pero a veces buscan una posición. Cuando se les da una responsabilidad especial, se sienten felices, pero si se les quita la responsabilidad, no se sienten bien. Sienten que su valor se decide por su posición, señora Dilma. Mire qué profundo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos caer en una trampa. ¿Estás preocupado por tu posición? Si alguien viene a conversar contigo sobre algo importante para su vida, ¿estás más preocupado de que reconozca primero quién tú eres? ¿Que tú eres pastor, que tú eres líder de no sé qué? ¿O estás realmente sin preocupación por el título o la posición, sino que estás preocupado por conocer el sufrimiento de esta persona que viene? Aquí el reverendo Kensudo está diciendo que estamos demasiado apegados a la posición. Sienten que su valor se decide por su posición. Eso es grave, ¿eh? Eso es muy grave, porque la gente no puede confiar en alguien que está apegado a su posición. Hay que respetar su posición por sobre todas las cosas. Tu sufrimiento, tu conflicto pasa a segundo plano. Primero tienes que reconocer de que yo soy el capitán del barco.
Si alguien era director o líder estatal y al momento siguiente simplemente nada, siente que se ha devaluado porque está pegado a la posición. Si a mí me quitan la posición, entonces siento ya no soy nada. Eso es grave, tener ese tipo de apego hacia la posición. Ahora soy director de educación y me encargo de muchas otras cosas. Si alguien viene hoy y dice, ahora estás despedido, ya no eres director, ya no eres nada de nada, vete y testifica o simplemente limpia esa casa, ¿hay alguna diferencia en mi valor? ¿Puede esa persona quitarme el valor? Ni siquiera Dios puede quitarme mi valor si tengo algún valor. Si no lo tengo, entonces desde el principio no hay nada. ¿Cuál es mi valor? Dijimos, mi valor siempre es más allá de la posición. Mi valor es mi relación personal con Dios. Eso nosotros lo compartimos mucho, mucho en los Jundoqué, de que nosotros, a pesar de que estamos teniendo una tremenda responsabilidad de restaurar el mundo, eso no quita mi valor en mi relación con Dios. Aquí en mi pieza, señora Dilma, en mi piececita, en mi intimidad, en esos momentos que estoy solo conmigo mismo, tengo una relación con Dios muy profunda, muy privada, muy personal, y Dios me da ese reconocimiento de que Él se preocupa por mí, Él se relaciona conmigo en ese lugar pequeñito de mi mente y mi corazón, en ese espacio privado. Entonces ese es mi valor, señora Dilma. Ahora, nadie tiene derecho a quitarte ese valor, querido hermano y hermana. Eso yo lo comparto con mucha alegría, poder llegar a ese nivel de comprensión. Tú tienes un valor personal con Dios, tu vida con Dios. Nadie tiene autoridad de tratar de cortar esa relación que tú tienes con Dios. Se te puede juzgar externamente por no haber cumplido un número, por no haber cumplido una meta, pero nadie puede quitarte la paz que tú tienes con Dios en tu vida personal privada. Eso es tuyo, es mío, absolutamente mío. Nadie puede entrar ahí y por eso yo puedo tener una paz que nunca cambia. Soy presidente nacional, soy un portero allá de un edificio, de un lugar que nadie conoce. No quita nada el valor que yo tengo en mi relación con Dios. Entonces eso es muy importante para los jóvenes que están comenzando. No te identifiques con la posición. Tú eres más que una posición, tú eres más que un líder de YSP, tú eres más que un presidente nacional. Si estás arraigado a una posición, estás disminuyendo tu valor. Si no, no, eres mucho más. Fíjense lo que dice aquí inclusive. Ni siquiera Dios puede quitarme mi valor si tengo algún valor. Luego aquí abajo dice, lo que Dios no puede quitar, tampoco lo puede quitar Satanás. Por lo tanto, ese valor nunca me será quitado. Por lo tanto, la posición misma no puede ser el valor. La posición no es el valor no determina el valor de una persona. Malentendemos muchas cosas. La posición no es el valor en sí. El valor es el valor de la verdad, la personalidad, el amor o el corazón. El valor es el sujeto y la posición es objeto. Cuando hay valor, viene la posición. Aunque intenten huir de una posición, esta vendrá y se aferrará a ustedes. Entonces, si alguien tiene un contenido interno de estar siempre en una relación profunda con Dios, y dijimos al principio que una vida con Dios verdaderamente trae paz. Alguien que vive con Dios trae paz. Si uno se acerca a una persona que vive con Dios, me transmite paz, siento algo especial cuando estoy con esa persona. Si me acerco a una persona y quedo nervioso, quedo tenso, quedo estresado, quedo preocupado, comienzo a sentir miedo, mi paz interior comienza a irse, a salir afuera, entonces esa persona no está con Dios. Alguien que está con Dios te reafirma tu relación con Dios, reafirma tu valor. Eso, señora Dilma, hay que tenerlo muy claro. Cuando estoy cerca de alguien, me transmite paz en mi corazón, me transmite una relación más profunda con Dios, me siento más próximo con Dios o me alejo de Dios y termino mal en mi corazón, termino tenso, me produce miedo esa persona. Eso es muy importante que chequeemos nosotros, qué tipo de instrumento yo soy para otras personas. Entonces, yo tengo un valor,
he construido una relación con Dios basado en una personalidad que está conectada con Dios, el amor de Dios en mi corazón. Estoy en la verdad, es decir, no hay hipocresía dentro de mí, soy sincero cuando hablo con los demás. Esta virtud que he ido cultivando en mi vida, Dios tampoco la puede quitar, tampoco Satanás. ¿Ya? Entonces, sea muy, eh, ¿cómo decirlo? Tenga mucha confianza en esas cualidades que usted ha cultivado en su vida, señora Dilma, Ramón, Cecilia, Rosa. Hay cualidades que solo tú puedes reconocer como cualidades maravillosas de tu amor y tu relación con Dios. Y nadie puede opinar, dar una opinión. No, eso no es verdad. Nadie puede entrar violentamente a tu corazón y decir eso no es verdad. Nadie puede hacerlo. Entonces, si tú tienes un valor que significa una relación con Dios profunda, aférrate a esa relación de amor con Dios. ¿Ah? Y a partir de ahí entonces nosotros podemos sentir que nuestra vida tiene un tremendo valor, que no es afectada por nadie, por nadie. Aquí el reverendo Ken Sudo dice, ni Dios puede quitarte ese fundamento, ni menos, mucho menos Satanás puede quitarte ese fundamento, mucho menos un hermano o una hermana que tal vez en una discusión puede decirme algo que puede herirme, aún lo que me diga, aún esa palabra dura, no llega aquí a mi corazón y no me quita la paz, porque mi paz y mi amor a Dios es algo muy profundo. Sea ambicioso no por posición, sino por valor. Cuando Jesús murió no tenía ninguna posición. No era el Papa, no era ministro, no tenía ninguna posición en la iglesia cristiana, no tenía ninguna posición en la sociedad, en la comunidad, en la nación, en el mundo. Solo su muerte era valiosa. Se convirtió en la persona más valiosa del mundo, más que el presidente, más que el Papa. ¿El reverendo Moon tiene alguna posición ahora? No tiene ningún cargo. No es gobernador, no es presidente, pero su valor es mucho mayor que el de presidente. Fíjense ustedes, si yo estoy aferrado a la posición de líder nacional, estoy tornándome limitado, pues nuestros valores trascienden las posiciones. Nuestro valor es llegar a ser uno con Dios. Y ser uno con Dios es adquirir una personalidad trascendente, trascendente. Las posiciones pasan a segundo, tercero, cuarto plano, pierden sentido las posiciones, querido hermano y hermana, cuando uno vive con Dios en el corazón, porque tú eres trascendente. Eres un ser eterno, trasciende el tiempo, el espacio. Vamos a trascender el tiempo, señora Dilma, y el espacio. Vamos a existir eternamente. Entonces, por una posición, ¿cómo podemos quedarnos aferrados a una posición, a un título? Eso es algo ilógico, irracional. Esa es una actitud infantil. Que una persona esté aferrada a una posición, a un título, a una jerarquía. Eso es algo que en el mundo del corazón de Dios no existe. Entonces, existe un reconocimiento de alguien por el valor interno que tiene esa persona, como está mencionando acá Reverendo San Julián. Jesús no tenía ningún título externo, pero tenía un tremendo valor interno porque dio su vida, sacrificó su vida por la humanidad. Eso le coloca a él en un nivel que trasciende las posiciones, los títulos. Entonces, muy importante reflexionar sobre esto, especialmente los jóvenes. No te creas los títulos, no te los creas, trasciende eso, tú eres mucho más que eso. Entonces, su sacrificio por el bien de la humanidad, su vida entera de sacrificio por el bien de la humanidad y el valor de este hecho le dará la posición honorable, más honorable que el Papa. El reverendo Moon tiene alguna posición que cuando Jesús murió no tenía ninguna posición. Ah, ya lo leí esto. Cuando se le da alguna responsabilidad, la fuente de la responsabilidad no importa en absoluto, pero cuando usted crea su propio valor, este valor permanecerá eternamente, ¿entiende? Entonces usted recibe una posición, Ramón recibe una posición, está bien, es una posición, es un recordatorio, podemos decir, el título es un recordatorio de la posición que tengo, pero mi valor interno es trascender esa posición. Yo me debo tornar un instrumento a través del cual Dios pueda amar a todas las personas, Cuidar. toda la gente, toda la Está gente, abierto. toda la gente necesita, Te saqué la ropa, toda la gente necesita tocar el amor de Dios. Entonces yo me voy a tornar un instrumento para
para que Dios pueda tocar a toda la gente. No voy a estar limitado por la posición. Esto es lo que buscamos, valor, no posición, ni fama, ni reputación. Pero el valor es real, el valor de la verdad, el valor de la personalidad, el valor del corazón, el valor del sacrificio, el valor de derramar lágrimas y sangre por el bien de Dios y de la humanidad. Esto permanecerá para siempre. Esto creo que lo habíamos leído antes, pero ahora lo leímos un poco más profundamente. Entonces, muy, muy interesante, querido hermano y hermana, de considerar que todo lo que nosotros hacemos como una meta que establecemos en nuestra vida es importante porque es una dirección que nosotros podemos ir siguiendo, pero si nos aferramos solo en mirar la meta donde tengo que llegar y descuido mi relación con Dios en el camino, mi relación con Dios, con los hermanos y hermanas que me acompañan, con mi familia, ¿cierto, señora Dilma? Mi familia. ¿Y cómo está mi familia? ¿Cómo está mi hijo, mi hija? ¿Cómo estamos realmente? Si yo descuido eso, no tiene sentido si yo llego al final del día, llego allá a esa meta que tengo, si descuidé todo el resto. Todo eso debo cuidarlo. Y lo próximo también que dijo Reverendo Sudo es que el valor es más importante que la posición, ¿no? La posición podemos tomarlo como un recordatorio, ahora yo soy líder nacional, mañana ya no, pero no significa que disminuyó mi valor. Mi valor es lo que yo estoy construyendo como presidente nacional, como secretario, como un cuidador de algún lugar, en algún lugar, como un guardia de seguridad, lo que sea, como cocinero, como aquel que recoge la basura en la calle. Si yo tengo el mismo valor, no cambia, entonces mi valor no cambia. No importa la posición no cambia, los títulos. Pero el reverendo Ken Sudo dice que en la iglesia nuestra estamos también aferrados a la posición y eso es un tema delicado porque nosotros somos la última religión, podemos decirlo así, somos la última que debe conectar a todo el resto de las religiones del mundo. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Espero que nos haya servido una vez más para reflexionar este contenido muy precioso, muy profundo del reverendo Sudo. Voy a hacer una oración y terminamos. Nuestro querido y amado Hanul Pumonín, muy buen día. Muchísimas gracias por permitirnos leer este mensaje del reverendo Sudo que fue compartido por los años 70, pero muy profundo, de nunca olvidarnos de hacer todo contigo, querido Hanun Fumorín, y también junto con hermanos y hermanas. Somos hijos tuyos y somos todos hermanos y hermanas. Por eso, por muy importante que sea una meta, un número, una actividad, al final, Hanun Pumunin, si nos enfocamos solo en eso, como dice el reverendo Sudo, terminamos vacíos, sintiendo que no quedó nada trascendente, solo una historia, un relato que podemos contar, pero no quedó nada profundo, no hubo una experiencia que nos haya ayudado a crecer como seres humanos en nuestro corazón, como hermanos, como hermanas, y en nuestra relación contigo. Por eso no debemos descuidar nuestra relación contigo y entre nosotros, no podemos descuidarnos. Y tampoco es importante la posición, porque la posición no determina el valor es mucho más trascendental. Janol Pumonim bendice por favor a cada hermano y hermana, a cada familia, que todos puedan estar bien, en paz, y por favor que podamos, Janol Pumonim, estar siempre contigo, sintiendo paz en nuestro corazón, alegría, y seamos familias bendecidas, felices. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayú. 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 Muchas gracias. Ayú, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias, hermano. Javier, muy buen Gracias. Cuídense. Feliz Cuídense. Navidad, víspera de Feliz Navidad. Navidad. ¿Verdad? Feliz Navidad. Que tengan feliz Navidad. Feliz Navidad. Todos los bienvenidos. Feliz Navidad.